Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la primera charla del año organizada para los socios de IAEF por IAEF Ejecutivas. Hoy vamos a abordar el tema cómo gestionar y fidelizar el talento y qué nuevos desafíos surgen. La charla tiene prevista una duración de 1 hora, de los cuales vamos a estar tomando más o menos 45 minutos para dialogar con las invitadas que se encuentran acá presentes, esperando poder tomar los últimos 15 minutos para preguntas y respuestas de la audiencia, para lo cual, como decía la placa, los invitamos a volcar sus comentarios y preguntas en el chat o en el Q&A. Bueno, en esta ocasión tenemos un panel de lujo que voy a pasar a presentar muy brevemente en honor al tiempo, dado que todas cuentan con vastos y riquísimos currículums, con estudios y experiencias relevantes, siendo además mujeres líderes y referentes en sus ámbitos. Todas ellas miembros de Women Corporate Directors, capítulo Argentina. Agradezco muchísimo la participación de ustedes en esta sesión. Cristina Bonchil, fundadora y directora general de Valuar, firma miembro de Agilium Worldwide, brinda servicios de búsqueda de ejecutivos y de consultoría en liderazgo a empresas nacionales e internacionales en Argentina, Chile y Uruguay. Adicionalmente, es miembro del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio y Servicios y miembro del Consejo de Administración de la Universidad Católica Argentina. Gracias, Cris, por estar acá. Cecilia Giordano, presidenta y CEO de Mercer Argentina, Uruguay y Paraguay desde el año 2016, ha sumado en 2021 el rol de Country Corporate Officer para Marsh & McLennan Argentina. Previamente, Cecilia se desempeñó liderando proyectos de transformación digital por 20 años, tanto en el sector privado como público, de manera local, regional y global. Adicionalmente, Cecilia es miembro del directorio de AmCham y de IDEA, entre otros. Bienvenida, Cecilia. Gracias, María. Miriam Álvarez Iturre, con más de 25 años trabajando en recursos humanos y unos 20 años ya en Telefónica, ha estado expatriada en España y Brasil, regresando en 2019 a desempeñar el rol de Chief People Officer, además de liderar el área de Business to Consumer de Hispanoamérica para Telefónica de Argentina. Es miembro activo del Comité de Diversidad e Inclusión de la red IDEA y mentora de emprendedores de diversas instituciones. Así que un placer, Miriam, que estés acá con nosotros. Entonces, habiendo introducido a nuestras invitadas, pasamos al tema que nos convoca. ¿Cómo gestionar y fidelizar el talento en las organizaciones con las nuevas formas de trabajo que se presentan, donde parecería que se van viendo modelos híbridos y prima el trabajo remoto, cambiando los viejos paradigmas? ¿Cómo es este back to normal, si es que hay un back to normal? ¿Y cuáles son los factores de éxito para asegurar que la gente que trabaja en la organización se sienta comprometida, motivada y productiva? Cris, si te parece, arrancamos esta primera pregunta con vos. Bueno, ante todo, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación al IAEF, a Mariel, a Sigrid, y un orgullo compartir este panel con estas dos queridísimas colegas. Bueno, referido a tu pregunta, vamos a hablar de la nueva normalidad. A mí no me gusta llamarlo nueva normalidad, porque no sabemos todavía qué es lo que va a ser normal. Creo que es hablar, en todo caso, de una nueva realidad. Y creo que hay un consenso que el trabajo remoto y la presencialidad se van a combinar, que la presencialidad no va a volver 100%. Si sabemos que por día uno se ahorra un promedio de entre 1 y 3 horas por día en viajes, por semana podés ahorrarte entre 7 y 15 horas, por mes te podés ahorrar entre 3 y 7 días, y por año son entre 45 y 90 días.
ahorrados en tiempo para vos, sin viaje, con todos los costos asociados de viáticos, de comida en tu casa, de ropa, y lo mismo para las empresas en cuanto a alquileres de oficina, mantenimiento, etc. Dicho esto, no hay un consenso de cómo se va a volver, ni nadie tiene todavía la fórmula perfecta. En el 2020, San Andrés hizo con Microsoft una encuesta y salió que el 80% de la gente pensaba que iba a volver entre 2 y 3 días por semana. Y al año siguiente, en septiembre del 2021, hizo la misma encuesta y el 80% de la gente pensaba que iba a volver entre 2 y 3 días por semana, y el 90% de las empresas pensaban que iban a establecer un sistema híbrido. Las opiniones son diversas. Por ejemplo, Netflix y Amazon han vuelto a la presencialidad. Twitter es full remoto. Dropbox es virtual first, es decir, solamente vas a la oficina si tenés que encontrarte con alguien. Con lo cual, hay muchas situaciones que se presentan. Hay una enorme resistencia a volver a la oficina, primero porque la gente ha descubierto lo productivo que puede ser desde su casa, lo flexible que se trabaja más por objetivos en lugar que un esquema fijo, y también porque hay todavía miedo al contagio, y se produce también algo que se llama el síndrome de la cabaña, que fue muy estudiado a principios del siglo XX, con los buscadores de oro y los cazadores, que vivían mucho tiempo en lugares remotos, y cuando volvían a la sociedad sentían agobio, miedo, desconfianza y muchísimos otros síntomas de estrés. Y aunque la gente no lo exprese, la pandemia ha producido esto. Conjuntamente con esto hay una enorme necesidad de volver a reconectar, a estar con los amigos, a verse cara a cara, a la asertividad de una conversación cara a cara que incorpora el lenguaje corporal, el rapport que te da la cotidianidad, y no solamente eso, sino la parte recreativa, los almuerzos, los after office, todo lo que se da presencialmente. Con lo cual, creo que los que más han sufrido además esta no vuelta a la presencialidad son los líderes. Creo que después vamos a hablar de esto, pero que han necesitado casi superpoderes para conectar con sus equipos desde este sistema remoto, una enorme necesidad de escucha, de poder motivar a la gente desde otro lado, de lo que se llama el feed forward, estas retroalimentaciones que tienen que ser mucho más continuas sobre la contribución y el desempeño individual, que reemplazan a las revisiones anuales y semestrales. De todas maneras, creo que lo más importante va a ser encontrar el equilibrio entre la productividad, la confianza y el bienestar de la gente, porque somos seres sociales, no somos seres virtuales. La conectividad humana está en el centro del bienestar. Creo que Ceci va a hablar de esto. Esto es importantísimo, hay que volver a recrearlo. Y creo que algo que es, bueno, por otro lado les digo que Microsoft, hay un artículo del Economist que dice que Microsoft hizo un estudio global de cómo era de productivo el trabajo en equipo en forma remota, y descubrió que era muy en silos y muy estático, porque la gente tiende a conectarse con los que se siente más cómodo, más cerca, y se pierde las ideas de los que no se conecta con tanta facilidad, porque siente un poco más de distancia, un poco menos de rapport. Así que creo que lo importante es encontrar este equilibrio, y tener en cuenta que la oficina, como dice el Harvard Business Review, es el ancla social, es un lugar para vincularse, para recrear vínculos, para intercambiar ideas, para innovar. Se dice que no hay innovación si no estás en un lugar cara a cara. Está recontra probado que la virtualidad no puede reemplazar por completo la presencialidad física. Así que veremos qué nos depara el futuro. Es cierto que todos estamos buscando la mejor manera de hacer esto, y los líderes van a tener que ir
buscando cuál es el equilibrio para cada compañía. El mismo artículo del El Economist dice que los líderes van a tener que inventar eventos increíblemente interesantes para que la gente venga a la oficina, que no sea para encontrarse, sino que sea realmente algo que la gente no se quiera perder y que sea un lugar verdaderamente de innovación, de aprendizaje, de trabajo colaborativo. Así que esto es lo que me gustaría comentarles sobre este tema. No, súper interesante y me surge alguna consulta en relación a eso, pero no sé si Ceci o Miriam quieren agregar algo más en esta primera pregunta y por lo que ha comentado Cristina. Sí. Sí, Miriam. Sí, me gustaría un comentario que creo que tiene un poco que ver no con lo que está pasando, sino con lo que nos va pasando, con estas vueltas, retornos, reencuentros, nuevas normalidades. Cada compañía le va poniendo su nombre porque todos entendemos que no es la vuelta a nada, porque no estuvimos nunca acá, pero como que los nombres son un poquito engañosos a veces, ¿no? Y creo que es cómo hacemos para entrarle a esto a esta etapa del mundo del trabajo con real apertura. Una de las dificultades a las que yo me enfrento en este tiempo es la gente de la propia compañía. Telefónica es una compañía muy grande, entonces hay dentro de la misma compañía, por supuesto pasan distintas cosas, no es que es igual en todos lados, hay formas muy diferentes de trabajo dentro del equipo de los casi 13.000 personas que somos en Telefónica. Pero una de las dificultades a las que me encuentro, me dice, bueno, pero entonces, ¿qué regla ponemos? ¿No? ¿Qué decimos? ¿2 días? ¿1 día? Y es muy difícil a veces no decir, mira, estamos entrando con real apertura, vamos a escuchar con todos los sentidos lo que pasa, vamos a mirar, vamos a escuchar, vamos a levantar comentarios y entrar sin lo que siempre tuvimos, y sobre todo en el mundo de las empresas, alguna regla, alguna política, algún slogan que nos... Bueno, es que ahora es el momento de observar, es el momento de observarnos, es el momento de escuchar a los equipos, sobre todo para los líderes, es el momento de escuchar con todos los sentidos, inclusive la gente que le diga, sí, bueno, vengo, sí, claro, vengo, escuchar, ver qué está pasando, cómo lo está llevando. Ya después Ceci entrará más en la parte de desde la perspectiva de qué es bienestar ahora, ¿no? Pero yo creo que es un gran desafío entrar con real y genuina escucha en todos los planos y entrar sin la práctica de tener reglas y políticas desde el momento cero, porque las vamos a ir reescribiendo, y como mercado del trabajo las vamos a ir reescribiendo, no es que solo la compañía de cada uno las va a reescribir. Creo que el mercado del trabajo las va a ir reescribiendo porque no hubo otra generación del trabajo que haya pasado lo que estamos pasando nosotros ahora. Total, yo por ahí, Mariel, si querés, construyendo en lo que decía Cris y Miriam, tenemos que tomar hoy decisiones sobre real estate, y no solo de tema económico, sino del layout. Teniendo en cuenta, si bien a mí no me gusta decir los centennials hacen esto y los millennials hacen lo otro, pero tenemos 2 generaciones bastante distintas de cómo fueron criadas y su sociabilización. Entonces vos tenés millennials que realmente les gusta el contacto, y una de las cosas que sufrieron en la pandemia fue el no contacto social, y los centennials que se han criado en sus cuartos a puertas cerradas, jugando con una Play y conectándose solo de una manera virtual. Entonces hoy el tema de real estate me parece que es un tema recontra interesante, porque en esto que decía Miriam, a mí me gusta, estamos entrando en un momento que no sabemos, pero que tenemos que tomar decisiones. Y no solo es el metraje. Hoy estamos pensando, o en general lo que yo escucho, digamos, de los clientes de Mercer es, bueno, vayamos a espacios abiertos, espacios colaborativos. Pero los centennials no se encuentran cómodos en espacios colaborativos, se encuentran más cómodos en cabinas cerradas que le recreen su Fortnite. Entonces, también tenemos que pensar que empiezan a entrar nuevas generaciones al mundo laboral y que nosotros estamos tomando decisiones sobre algo nuevo que no sabemos si nuestros cerebros van a querer volver a lo conocido, ¿no? Por supuesto que nuestros cerebros tienden, pero tenemos la fricción.
entre lo que quieren las personas, que todo, yo creo que la pandemia nos trascendió a todos y nos dimos cuenta que está buenísimo estar en casa ahora que los chicos están en el colegio, que volvemos a la normalidad de realmente poder hacer un home office verdadero. Pero por el otro lado, las organizaciones necesitamos generar cultura y pertenencia, necesitamos entrenar a los colaboradores nuevos. Entonces también ahí hay una fricción. ¿Cómo genero cultura? ¿Cómo genero pertenencia con colaboradores que no están en la oficina? Entonces, me parece que me gustaría remarcar lo de real estate porque me parece no un tema económico lo estoy planteando, sino de las decisiones que estamos tomando a nivel formato de oficina. Y el segundo tema que me gustaría también reforzar, que lo dijeron tanto Chris como Miriam, el gran peso que tienen hoy lo que llamamos líderes, y digo que llamamos líderes porque ya vamos a entrar en esa pregunta, porque realmente si yo tengo un equipo de trabajo a mi cargo y los invito a la oficina, tengo que sacar mails, tengo que sacar reuniones virtuales y realmente tengo que generar muchos espacios de conexión y eso es un trabajo extra a mi diaria, a mi delivery, a lo que tengo que entregar. También ver, bueno, que realmente worth it, que la gente diga valió la pena venir, valió la pena el commuting, valió la pena todos los gastos que dijo Cristina que empiezo a incurrir y valió la pena el contacto. Entonces, cada vez más yo siento que hay más presión en los líderes para realmente no solo planificar el trabajo técnico, operativo y el delivery, llegar a los números, sino ahora, ahora también tengo que ver qué hago, que el desayuno, que el encuentro, cómo me junto con los equipos, cómo genero esos espacios de innovación que le estamos sobrecargando a personas que no sé si están preparadas para ser líderes. No, buenísimo, Ceci, y en ese sentido, y construyendo con la pregunta en lo que venían hablando, porque las tres hicieron mención de distinta forma y de distinto abordaje, justamente a ese rol de líder, ¿no? Donde entonces quiere decir que debieran surgir nuevos liderazgos que puedan llegar a abordar toda esta temática que comienza a surgir. Y justamente de liderazgo era una de las preguntas que Ceci, yo te quería hacer a vos en relación a cómo debieran o cómo creemos que debieran ser estos nuevos líderes para poder conciliar todas esas necesidades que empiezan a estar plasmadas en una misma realidad, ¿no? En la realidad del trabajo. Bueno, tal vez lo que voy a decir es controversial, pero yo creo que las organizaciones hemos confundido por muchos años qué es un jefe y qué es un líder, ¿no? Yo creo que fundamentalmente un líder tiene una gran vocación de servicio y entiende que su trabajo es estar al servicio de otros, al servicio de la organización, al servicio de sus clientes, al servicio de sus colaboradores, al servicio de los inversionistas, al servicio de, digamos, si querés, de este concepto de partes interesadas, ¿no? que habla todo lo que sea environmental, social and governance. Creo que las organizaciones en esto de generar carrera, de atraer, retener y desarrollar al talento, hemos ascendido a personas técnicas a roles de jefatura y les hemos puesto, digamos que el título de líderes. Y realmente el ser líder, primero creo que es una pregunta individual. ¿Quiero ser líder? Porque el ser líder realmente no es entregar muy bien tu trabajo operativo, es estar presente, realmente es escuchar sin prejuicios, es dedicar mi tiempo, es saber que si viene alguien, sea tu colaborador, tu cliente, tenés que dejar de hacer lo que tenés que hacer porque estás al servicio del otro. Entonces, creo que lo que nos pasó, o esta es mi humilde mirada, y después me gustaría saber qué piensan Miriam y Cristina, es que cuando estábamos en piloto automático, déjenme decir piloto automático pre-pandemia, y bueno, más o menos, iba a decir así como más informalidad, ¿no? Como que la surfeábamos, porque teníamos la contención de la organización, teníamos la contención de los procesos, teníamos la contención de los otros. Y bueno, si no tenía todas mis capacidades de líder más o menos
aprobaba con -4, pero aprobaba. Cuando la pandemia nos enfrentó al aislamiento, al encontrarnos, que primero yo estaba mal y me encontraba en mi casa con mis hijos, con toda una diaria que, yo no estaba nunca en mi casa, ¿qué me pasó? Y después tenía que trabajar con personas que me decían, no, mirá, mi mamá está enferma, mi papá se internó, mi hijo no sé qué, el trabajo no salía, se atoraba. Y ahí quedó como más en relieve que no tenemos los líderes que necesitamos en las organizaciones. Pero yo creo que las organizaciones no invertimos en desarrollar líderes. Primero porque hay una decisión personal de querer ser líder. Y después hay un montón de habilidades que no son técnicas, que tenemos que desarrollar para que realmente esa persona pueda decir palabras que decimos fácilmente. ¿Qué es empatizar? Yo no puedo empatizar con Miriam o con vos, Mariel, o con Cristina, si primero no empaticé conmigo y no fui sensible a lo que siento y me enfrenté a mis sombras. Entonces, si yo no hice ese trabajo previo conmigo, ¿cómo voy a empatizar con alguna de ustedes cuando me digan que uno de sus chicos le pasó tal cosa? No me va a resonar. Entonces, yo creo que el líder y el concepto de líder no cambió en el tiempo. Creo que las organizaciones nos hemos confundido y en esta carrera de darle, o en esta vorágine de darle carrera a las personas, hemos llamado líderes a personas que no son líderes. Y hoy la pandemia nos enfrentó a darnos cuenta, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Quiero ser líder? ¿Me interesa el trabajo? Digamos, hoy hay un montón de replanteos que antes en piloto automático no lo hacíamos. Desde lo que decía Cristina, el tiempo que invertíamos en el commuting, nadie lo pensaba. Y hoy antes de ir al centro decís, no, pero ¿vale la pena encontrarme con Mariel en el IAF o lo podemos hacer de manera virtual? Y lo pensamos 2 veces, o no, Mariel, si vos trabajás en Unilever nos queda más cerca porque yo vivo en Belgrano y nos podemos encontrar en un cafecito. Eso antes era impensado, a no ser que yo estaba cerca de tu trabajo y quedábamos en encontrarnos. Entonces me callo porque si no puedo seguir hablando para escucharla a Cristina y a Miriam a ver qué les parece o qué no están de acuerdo. Cris, ¿voy yo? Yo en relación por ahí tu pregunta original, Mariel, ¿cambiaron los líderes o no? O ¿se requiere algo diferente? Yo creo que venimos requiriendo algo diferente hace mucho tiempo. Lo que pasa es que la pandemia lo puso sobre la mesa, que es como decía Ceci, ¿no? La pandemia lo que hizo es abrir y poner sobre la mesa una situación que ya venía gestándose. Hace 4, 5 años, 6 años empezábamos a hablar de las organizaciones ágiles, el Agile, y el líder de una organización ágil, ya aparecía fuerte el concepto de el servant leadership o el líder al servicio de los equipos, cómo trabajar las jerarquías en una dinámica de trabajo que es la dinámica necesaria para afrontar o para atravesar transformaciones digitales con la mayor velocidad posible. Lo que pasa es que la pandemia lo que hizo fue, como en muchas otras cosas en relación a digitalización, liderazgo en las organizaciones, yo creo que lo que hizo fue una especie de booster y aceleró lo que puso sobre lo que apareció a los ojos de la forma que estábamos acostumbrados a mirar. Probablemente esta pregunta, esta distinción que menciona Ceci, que a mí me encanta, no es lo mismo ser jefe que ser líder, ya estaba antes de este tiempo y no está relacionada únicamente con el modelo híbrido, sí, híbrido, no. Pero ahora yo conozco la cara de la mamá de un empleado, yo conozco la cara de la hija de una empleada que estaba con gripe durante la pandemia, porque se pasaban en los Teams. Ahora, las personas que trabajan en las casas escuchan las voces de los líderes de las organizaciones donde nosotros trabajamos. Yo tengo una anécdota que es, para mí es simpática, que es la señora que trabajaba en mi casa, me dice, todos los viernes durante la pandemia, José María Álvarez Payete, que es el presidente de Telefónica a nivel mundial, transmitió un mensaje a los empleados. Y yo nunca me había dado cuenta de la regularidad que tenía yo sentarme a la mañana bien temprano, horario español, a escuchar a este señor, contándonos, hablándonos de cómo venimos, cómo va Telefónica, Y un día esta señora me dice, ay señora,
ese señor que habla tan lindo en su empresa no va a hablar hoy porque habían suspendido las comunicaciones de los viernes. Y yo me di cuenta cuánto las organizaciones, las personas, tuvimos la posibilidad de trascender inclusive con los que creíamos que estábamos hablando. Entonces le transmitimos al ecosistema del empleado quiénes somos, qué tono de personas somos, qué transmitimos, qué dejamos, de qué manera nos hablamos, de qué manera nos dirigimos a otras personas. Estamos trascendiendo el espacio propio de lo que era ir a la oficina y en ese recinto pasaba algo y vos volvías a tu casa y lo contabas. Trascendió todo. Entonces, ser líder sabiendo que estás trascendiendo mucho más gente que tu propio equipo, se hizo mucho más visible, se hizo mucho más palpable. Y eso la verdad es que es una enorme oportunidad para mí, desde mi propio pensamiento, de que desde las organizaciones no nos quedemos solamente en las organizaciones y que vayamos trabajando por sustentabilidad también en el mundo de la relación, en el mundo de la relación de las personas en sus casas, digamos, ¿no? ¿Cuánta gente se ha amargado cenas, comidas familiares por haber tenido una pésima experiencia con su jefe o su líder durante el día? ¿Cuánta oportunidad hay para mejorar la calidad del contacto humano en esas interacciones y hacer un ecosistema mucho más, de mayor bienestar, digamos, ¿no? No, esto contaba la experiencia, esto porque a veces no fuimos conscientes durante la pandemia tanto de hasta dónde llegaron las voces y hasta dónde llegaron nuestros tonos. También creo que es difícil pensar en un líder hoy que tenga que ser, hace poco me decían, pero yo nunca fui bueno ni para organizar mi cumpleaños y ahora resulta que tengo que estar organizando que la gente quiera venir y que se quiera divertir y que le parezca divino estar acá. No sé cómo hacerlo. Y tampoco creo que tengamos que pensar en líderes que sean organizadores de eventos, sino generadores de contacto profundo, que valga la pena mirarte a los ojos, que valga la pena interactuar ante una, no sé, pizarra, voy a decir, parece un viejazo, disculpen, ante una pizarra y estar creando un plan, que valga la pena la energía que generamos en esos lugares, esa energía creadora. No se trata de organizar el evento del after y la cerveza y la fichita para ir a jugar a tal, que también está buenísimo y que obviamente que lo vamos a ir haciendo y vamos a ir complementando. Pero dejar también tranquilos que esto va mucho más de calidad humana que de ser un organizador de eventos también, ¿no? A los líderes. Está buena. No puedo agregar mucho a lo que dijeron Ceci y Miriam, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Me encantó el concepto de autoconocimiento para poder empatizar. No hay otra forma de poder conectar con el otro que si uno no conectó consigo mismo, y creo que la pandemia nos dio esa oportunidad. Creo que nunca hemos estado más lejos que el líder tradicional, por todo lo que nos obligó a hacer la pandemia, que hoy el líder es una persona que se muestra vulnerable, y esto es bueno, porque somos todos seres humanos y algunos hemos ascendido de una manera en la carrera y otros menos, pero todos estamos con la energía puesta por un bien común que debe ser el interés de la compañía, que hoy es muy importante que el líder transmita el propósito de la compañía, una enorme capacidad de escucha, de conectar con el otro, de hacerlo sentir bien, de ayudarlo a llegar a sus metas. Esto que comenta Ceci de la actitud de servicio, no es una actitud, es un estar al servicio del otro y aprender del otro, tanto que hoy en día hay capacitaciones reversas, es decir, el joven le enseña al más grande porque tiene mucha más capacidad digital, porque ha nacido con la virtualidad, con todo lo digital, con lo cual realmente es un cambio enorme de liderazgo y una enorme necesidad de reskilling de estos líderes para que adquieran estas habilidades, y una decisión además de querer estar al servicio del otro. No agrego nada más porque sé que tenés un montón de preguntas interesantes, así que, y las chicas lo han comentado todo esto muy bien. Gracias, la verdad gracias a todos, súper interesante porque sin duda alguna desafía de una manera importante a nosotros, ¿no? A las personas, al ser, a qué es lo que, o cuáles son las preguntas profundas que necesitamos hacernos para poder también sacar toda esa batería de habilidades
que seguramente en muchos casos existe y está, y que por ahí por modelos anteriores no se han puesto en juego, y en otros casos, como por ahí decía Cristina, esto reflexión mía personal, ¿no? Puede llegar a tener que ser vía otros modelos o vía capacitaciones y demás. Pero ahora, pues estuvimos un ratito hablando de los líderes, e indudablemente quedaron seguro muchas preguntas como para ir pensando dónde podrían estar las respuestas, pero me gustaría moverme un poco justamente del otro lado, ¿no? ¿Cómo es ese reclutamiento de talento o cómo es ese reskilling que pensamos que podemos estar haciendo dentro de, bueno, las personas que tenemos hoy ya trabajando en la organización? Ahí, Miriam, no sé si por ahí vos quieras empezar desde el lado, ¿no? de tu experiencia desde el lado de la compañía. Mira, a nosotros, y probablemente esto pase también en algunas organizaciones, yo creo que es diferente ser una pure digital, una compañía que nació digital y una compañía que se tuvo que ir transformando en los últimos años. Yo voy a ir un poquito de general a particular, ¿no? Uno de los principales desafíos es entender que aunque toda la organización está en un proceso profundo de transformación digital y cada vez más lo que denominamos el ecosistema digital dentro de las organizaciones se amplía y se amplía y se amplía, ¿sí? Al principio eran algunos poquitos que estaban en algún lugar, los que programaban, los que hacían algo. Ahora cada vez eso es más grande en las organizaciones. Ahora también es el que atiende, también es el que factura, también es el que, ya todo, digo, en la cadena de valor interna en la organización, todo va haciéndose cada vez más, o es digital o no es, ¿sí? Pero sí que conlleva un esfuerzo importante de gestionar un poquito a veces en dos velocidades, ¿sí? Por lo menos en dos velocidades, porque hay un mundo laboral que se mueve con un desempleo negativo y hay otro mundo laboral que se mueve de otra manera todavía. Y entender esto y saber que las propuestas de valor que las organizaciones tenemos en el core, en la esencia, probablemente son las mismas, pero que tenemos que tener propuestas de valor distintas para algunas poblaciones en las que hoy hay un desempleo negativo. ¿Qué significa que tenemos un desempleo negativo? Dicho de otra forma, que nos la pasamos buscando y nos cuesta encontrar. Y todo el tiempo estamos por abajo de la línea de flotación de la cantidad de gente que tienen que tener los staffs en los distintos equipos. Yo nunca he pasado a lo largo de mi carrera tanta dificultad para conseguir, por ahí algún momento en el 2000, cuando se decía que esto iba a explotar en el mundo de los sistemas, pero después nunca he pasado esta situación de no conseguir, de parecer que no conseguís la gente, ¿no? ¿Dónde está la gente? Y cuando te das cuenta que en todos los foros, en todos lados, todo el mundo está pasando por la misma situación. Los negocios no esperan a que la gente, al tiempo de maduración que la gente tenga que tener para aprender, por lo tanto va a haber que hacer algún tipo de inyecciones, de alguna forma, de capacidades y de tipos de capacidades a las organizaciones. Entonces, para mí es un primer tema, entender que vivimos en un país con un determinado nivel de empleo, pero con un desempleo negativo en relación a algunos skills específicos que hoy son necesarios para las transformaciones digitales. El otro tema es entender que claramente hay una responsabilidad en el reskilling de tu propia gente, también en el reskilling de los contenidos de los sistemas educativos, porque no llega gente preparada con lo que necesitas para trabajar en este mundo de digitalización dentro de las organizaciones. Nos cuesta encontrar gente, son poquitos, nos cuesta encontrarlos y le empezamos a subir el precio de mercado entre todos ahí, ¿no? O sea, yo lo encontré, ¿cuánto quiere ganar? 100, listo, le pago 105. Entonces se te va moviendo un mercado laboral hacia unas condiciones que no digo que esté inflado, creo que es propio de la oferta a la demanda. O sea, acá hay un tema de oferta y demanda, hay pocos y hay muchas búsquedas. Hay que entenderlo, no hay nadie haciendo una moda, hay pocos y hay mucha necesidad. Y además lidiamos con un mercado, y esto es por ahí más propio de la coyuntura argentina,
que tiene que empezar a reinventarse en las formas en las que sí que la propuesta de valor es integral, es mucho más que solamente la compensación económica, pero que tiene que empezar a reinventarse en cómo paga en Argentina. ¿Cómo hacemos para ser cada vez más creativos para que esta parte, que es la compensación económica dentro de las propuestas de valor, sea atractiva para estos perfiles que son en este momento muy demandados, tienen un montón de ofertas en Argentina y afuera, y sobre todo cuando tienen ofertas afuera, tienen la posibilidad de ganar en monedas de afuera. Entonces competimos por pocos recursos, en un momento, por ahí para algún tipo de profesional es más difícil de ver el progreso en Argentina, y con paquetes compensatorios con los que nos quedamos realmente descalzados. Entonces, te das vuelta y decís, bueno, agarro mi gente, la de la organización, ¿cuánto tardo en rearmarlos? ¿Cuánto tardo en prepararlos? Y lleva tiempo, y además lleva inversión. Igual no podemos dejar de hacer esa inversión y ese tiempo, porque es mejor preparar a tu gente y tenerla cada vez en modo más empleable. Pero estás todo el tiempo, las sensaciones, y la realidad más que las sensaciones, vivimos por debajo de la línea de flotación en el tipo de recursos que necesitamos. Y esto me pasa compartiendo con pares míos de las áreas de People de todos los rubros. No hay ninguno que diga, nosotros estamos bárbaros, encontramos la gente enseguida. Aún los más bonitos empleadores que tenemos en el mercado argentino les cuesta conseguir y les cuesta retener. Con lo cual, nada, creo que es una temática de todos hoy, cómo hacemos el mercado más la propuesta más atractiva, pero sobre todo lo que hay que ir a resolver en el mediano plazo es la disponibilidad de estas capacidades en el mercado para poder contratarlas. Yo concuerdo con Miriam, creo que la situación es realmente grave, es muy difícil encontrar gente, como nunca, como es un tema de oferta y demanda, como nunca ha estado el poder del lado del empleado y no del empleador o del candidato que busca. Creo que nos estamos desabasteciendo de la mejor gente, por la que se ha ido al exterior y por el tema de que los contratan desde el exterior con pago en dólares afuera. Es muy difícil para competir, y creo que esto es muchísimo más grave para las pymes que para las empresas grandes, porque quienes tienen filiales en el exterior, no sé si Telefónica lo habrá hecho, pero tenemos clientes que al tener filiales en el exterior pueden pagar parte de los sueldos afuera y en otra moneda, y desde ese punto de vista es legal. Y para las compañías netamente argentinas que no tienen estas filiales es imposible competir. Miriam habla de la propuesta de valor y yo la escucho y me encantaría que me la cuente cuál es, porque es muy difícil competir contra un sueldo pagado en dólares. Muy difícil. Nosotros que estamos en el tema de búsquedas, no sé, el tiempo para resolver una búsqueda se nos ha prácticamente duplicado. Y el porcentaje de las personas que llegan a la última instancia con una oferta de nuestro cliente, que luego los retienen en las compañías por esta desesperación que hay, te diría que del 80%. O sea que el tema es realmente preocupante. Y después pasa esto, que no hay un acuerdo entre las compañías en que no hagamos esta guerra, porque perdemos todos, desde el punto de vista moral, perdemos desde el punto de vista económico. Creo que el problema más grave viene por el lado, bueno, del crecimiento exponencial de lo digital y que no hay gente formada, pero también de la brecha cambiaria que tenemos, ¿no? Porque nunca en la historia hemos vivido una situación igual. Yo, un comentario, Cris, sobre esto, es porque estaba leyendo algunos de los comentarios del chat mientras tanto. Yo tengo también responsabilidad del área de B2C, en el core de Big Data, relacionamiento digital, para los países de Hispanoamérica. A mí me pasa lo mismo en todos los países. O sea, la dificultad, quiero aclarar esto de lo del desempleo negativo, la dificultad de conseguir gente la tengo en Chile, en Colombia, en Perú. Lo que pasa es que cuando van a pagar,
sus monedas son un poquito más sólidas, pero la disponibilidad de candidatos es igual de complicada. Y esto digo, creo que es un efecto mundial. En algún momento haremos una especie de cope entre la demanda y la generación de candidatos. Ahora yo creo que igual falta mucho, pero cada vez más gente joven empieza a reorientar las carreras que estudia, ¿sí? Es posible que podamos producir estudiantes a nivel mundial, digo, de carreras un poco más afines a las necesidades que las compañías tienen en los próximos años, pero falta tiempo para que eso suceda. Debería haber pasado hace unos años atrás. Y probablemente si no se hubiese dado la pandemia que aceleró tanto las transformaciones digitales, esta crisis habría sido un poquito más tenue, ¿sí? Ahora, la falta de candidatos es en toda la región. No sé, Cris, si en tu experiencia también de búsquedas regionales que vos hacés, pero la falta de candidatos es en toda la región. Lo que pasa es que los paquetes compensatorios de Argentina tienen también su poco atractivo cuando comparás con ganar en otra moneda en Colombia o en Uruguay, ¿sí? Entonces tenemos además esa dificultad, ¿no? Lo que pasa es que nosotros el fenómeno, es cierto lo que decís, hay una falta, es una guerra de talento, te diría que hasta global, pero lo que pasa es que lo que nosotros notamos es que no es solamente en el tema digital, es en cualquier tema. ¿Entendés? Toman secretarias bilingües para el exterior que trabajan remotos. En el tema de talento, pero la cantidad de reclutadoras, reclutadas desde compañías desde afuera, que trabajan desde la Argentina. Ya no es solo lo digital, hay muchas otras funciones donde es posible este trabajo remoto y que te contraten desde afuera. Entonces, por eso digo que es muy grave lo que sucede para las pymes, porque se desabastecen de gente, y sin gente no hay compañía, no se pueden lograr los objetivos. Sí, total. Yo, digamos, para complementar, creo que la pandemia claramente derribó todas las barreras y nos demostró que el talento es totalmente global, ¿no? Entonces, eso ya no hay duda, que desde Argentina en pijama podemos trabajar para Singapur, y si a mí me gusta trabajar de noche, me puedo enganchar con otra geografía, y obviamente que el pago va a ser en dólares hacia afuera, ¿no? Así que en ese sentido, creo que ya no hay duda que el talento es global. Yo veía un par de comentarios que me parecían interesantes en términos de fluidez digital, que hablaba Miriam. Yo creo que hoy todos deberíamos tener fluidez digital, porque eso lo que nos permite es entender cómo se están transformando las industrias, y eso qué impacto va a tener en mi organización, en mi propia transformación como líder. Entonces, lo que sí les diría a todas las personas que están viendo o que están participando, que van a ver esto de manera asincrónica, que no le tengan miedo a la tecnología. No hace falta que seamos expertos en tecnología, pero tenemos que tener fluidez digital. Así que eso me parece como algo para ocuparnos. Y también creo que algo que decían en el chat, y yo estoy totalmente convencida, por lo menos en Argentina, y creo que en el mundo ha pasado con esto que decía Miriam, que no hay talento, es que nosotros venimos hablando del reskilling y el upskilling en el mundo corporativo hace muchos años, pero las organizaciones no tenían incentivo para hacerlo. Entonces le era más fácil cuando los más 45 ya no tenían las habilidades que necesitaban, que salieran de nuestras organizaciones con planes de retiros anticipados, o bueno, hacíamos cosas para traer gente joven con las habilidades que requeríamos, pero no hemos realmente de manera consciente hecho un proceso de upskilling y reskilling. Entonces, hoy en Argentina, con un 50% de pobreza y con plus 45, tanta gente desempleada, quisiera ver el vaso medio lleno y la oportunidad de decir que si realmente damos las conversaciones que tenemos que dar, por supuesto que va a llevar tiempo, como dice Miriam, pero podemos invertir en personas más 45 que no tienen fluidez digital para que rápidamente entrenarlos para que entren a la fuerza laboral, y después, por supuesto, con mucho mayor tiempo,
ver cómo podemos hacer algún diagnóstico de todas las personas que reciben planes sociales para empezar a entrenarlas y hacer algún trueque de plan social por entrenamiento, porque si no, la verdad es que creo que vamos a entrar en un loop tan negativo que claramente no vamos a tener talento. El talento es global, entonces ya pensar que no es global, digamos, es una quimera, digamos, ¿no? Ya está. El talento es global y nos peleamos por todos. Sabemos que Argentina, por las condiciones de Argentina, generamos muy buen talento, porque nuestros líderes, nuestros consultores, nuestros analistas viven en Argentina, entonces reciben un sueldo y con ese sueldo lo tienen que hacer rendir todo el mes, viendo qué hacen. Empezás con un presupuesto, con un tipo de cambio y con una moneda, y no a fin de año. A los 2 meses ya tenés otra inflación, ya tenés devaluación. Entonces, nuestros recursos tienen habilidades que no tienen otros talentos del mundo. Entonces, eso está buenísimo y refuerza que nuestro talento es buscado por todo el mundo. Entonces, yo en ese sentido, como que no lloraría por eso, porque digo, esas son las reglas del juego. ¿Cómo hacemos de manera consciente, con diálogos públicos y privados, para generar el talento que necesitamos? Sabiendo que ese talento se va a volver global. Pero digo, ¿cuántas de nosotras somos mentoras o ayudamos en programas de formación en tecnología? Si no somos tecnológicas y no lo podemos hacer, ¿cuántas invertimos tiempo de calidad para ayudar a que personas de estados vulnerables puedan capacitarse y los ayudamos a tener una entrevista laboral? Digo, me parece que podemos hacer de nuestro metro cuadrado algo para salir de la queja y empezar a decir, tenemos que cambiar la tendencia. Yo soy súper positiva y creo que podemos cambiar las cosas. Obviamente que la situación, las barreras bajaron. Y lo que dicen Miriam y Cristina es verdad, digamos. Obviamente hay compañías multinacionales que pueden pagar afuera porque tienen los dólares afuera, y hay otras compañías que no pagan en regla y también nos sacan recursos, pero es la realidad, digamos, no vamos a poder hacer nada si, digamos, no hay ningún control que los frene. Y tampoco el individuo, si yo en este momento, individualmente, sin ninguna compañía, me pongo a trabajar, digo Singapur, no, siempre digo Singapur, disculpen, para Singapur, yo individual, ya no hay una empresa de por medio, me pagan afuera en una cuenta en Estados Unidos, no me hace falta una empresa. O sea, no solo hace falta las empresas que infringen la ley, también son los individuos que dicen, ¿para qué? Si yo me puedo mover solo y me viene a buscar cualquiera. Disculpen que tiré así la bomba, pero bueno. No, a ver, la verdad que de todos los temas que vamos hablando van surgiendo, creo que muchos interrogantes, ¿no? Indudablemente es una época también que justamente no es estable, es muy dinámica. Yo quería preguntar justamente sobre los instrumentos más usados para compensar y retener talento, e incluso si se empieza a trabajar más, digamos, en paquetes a medida. Con esto último que decías, Ceci, no sé si realmente la pregunta es tan válida o no, o si la pregunta es más bien válida solo para aquellas organizaciones grandes, muy estructuradas y muy donde tienen, ¿no?, toda digamos, la metodología propia de multinacional, porque por lo último que decías me da un poco la sensación que es más justamente esto último que se comentaba, ¿no? Se pierde esta cosa de la organización y empieza a ser el individuo el que por ahí, tomando distintos trabajos en distintos lugares, va armando cómo quiere ser compensado, ¿no? Pero bueno, tiro ahí la pregunta y vemos si... Si me permitís, Mariela, arranco yo, ¿les parece? Sí. A ver, primero te voy a responder específicamente a instrumentos, porque sí que creo que está bueno saber, o sea, sí, obviamente que hay instrumentos y los vamos a buscar todos, o sea, porque en algún punto no solo necesitamos tener la gente para tener a los equipos estafiados en la línea de flotación, como decía antes, sino que tampoco nos gusta perder, somos organizaciones, somos competitivos, queremos que la gente se nos quede, aún lidiando contra una tendencia natural, y ahora de eso también quiero hablar un minutito, ¿no?
pero somos competitivos y queremos saber si le gano para que se quiera quedar acá. Esto pasa, a ver, pongámoslo sobre la mesa, pasa. Entonces, ¿qué herramientas usamos? Usamos más que antes bonos de incentivo, lo que antes eran incentivos de largo plazo y te va a bestear en 3 años, que vayan besteando antes, porque 3 años es un montón de tiempo, 3 años es la eternidad, ya no es mediano plazo, ¿sí? Muchos más incentivos en los cuales la persona aporta una parte y la compañía aporta otra parte. Eso cada vez estamos recurriendo más a ese tipo de cosas. Pagos en acciones de las organizaciones. Estoy hablando de todo lo que las organizaciones, lo que decía Ceci, puedo trabajar desde acá para Singapur. Claro, pero las organizaciones grandes tenemos un montón de reglas, y eso sí, y está bien que así sea, nuestros equipos de compliance, nuestros equipos legales, y lo que podemos hacer, y lo que miramos a través del vidrio con la nariz pegada así, diciendo yo, eso no puedo hacer. Entonces, bueno, que peleen en otro mercado, se pelean por recursos de esa forma. Las que nosotros podemos utilizar, más incentivos que eran de largo plazo traídos a plazo más corto, esquemas de ahorro en los que empatamos el ahorro con la gente, la posibilidad de otorgación de acciones, y cuando, bueno, tenés la suerte de que por ahí las organizaciones, en caso de la acción de Telefónica, tuvo una época un poco más difícil, ahora está un poco mejor, entonces sí se te hace un poco más atractivo. Esas son las cosas que nosotros podemos trabajar, sobre todo para los niveles más altos, ¿sí? Después más abajo vamos a distintas cosas de la propuesta de valor que Cris decía, me gustaría saber cuál es la propuesta de valor. A veces la propuesta de valor, y estos se van a reír porque va a parecer muy romántico para este foro del IAEF, y pido disculpas por eso, es que ahí se trabaja en re buen equipo, se trabaja en re buen clima, ahí la gente es buena gente, buena onda. Yo tengo gente que se va por propuestas económicamente muy buenas y que llaman al tiempo diciendo quiero volver, porque el ambiente es otro, y eso es parte de la propuesta de valor. Es un elemento romántico y no lo podemos cuantificar, sí, ya lo sé, pero es un elemento súper potente. Y para las personas que han estado muchos años trabajando en un determinado entorno con un grupo, también los vínculos y las amistades adentro de las empresas funcionan como elementos de retención. Por eso es que tiene sentido alimentar un poco también toda esta parte vincular. Otra cosa que quería decir es que sí que tenemos que aprender a convivir con que tampoco la gente se quiere quedar tanto tiempo en una misma organización. Entonces, ¿cómo medimos el éxito de estos instrumentos que ponemos a disposición de los esquemas de compensación? Y yo ya no puedo medir por si tengo un índice de rotación tal o cual, porque claramente que queremos que el índice de rotación de estas poblaciones baje, y es lo que estamos buscando. Pero ya la gente no se va a querer quedar tanto en la organización, y por lo tanto capaz que tenemos que ser mucho más abiertos a es un nuevo dato del contexto que gestionamos. Las personas se mueven más de organización, más tiempo, están tiempos más cortos con nosotros. ¿Cómo hago para que ese tiempo sea un poquito más largo? Pero ya no voy a poder trabajar en las rotaciones que hemos trabajado compañías como Unilever, donde la gente se quedaba un montón de tiempo, Telefónica, Molinos, Río de la Plata, o sea, compañías donde yo estuve muy cerca, y digo, acá la gente se quedaba muchos años. Ya no es parte de la realidad actual. Tampoco está mal que pase, si pasa, ok, pero ya no pasa. Entonces, no querer ir a buscar eso que ya no es de hoy, con los esquemas de compensaciones, porque vamos a sobreinvertir y la verdad que nos va a ir mal. O sea, la frustración va a ser alta porque no va a suceder sobre todo con las nuevas generaciones, pero tampoco con generaciones, te diría que hasta de generación X, ¿eh? O sea, la gente empieza a moverse cada vez más de proyecto en proyecto, encontrando formas de trabajo, además, que no es solamente lo híbrido, no híbrido, en si voy o no voy presencialmente, sino que hay gente que ya está trabajando para más de un proyecto, más compañía. de un empleador. Claro, entonces, y esto al principio asustó, porque, bueno, pero entonces ¿trabaja para mí o trabaja para otro? Bueno, ¿qué esquema? Por ahí no puedo tener toda una Cecilia trabajando con nosotros, pero puedo tener una parte de Cecilia. Y Claro. con esa parte de Cecilia estoy bien. Y que Cecilia el resto del tiempo haga lo que Cecilia quiera. Pero tengo una parte de Cecilia que a mí me cubre mirándolo, no desde persona completa contratada, sino desde necesito estos skills. ¿Cómo hago para gestionar y moverme
en una especie de mercado de capitales de skills. ¿Sí? ¿Cómo Está dispongo de buenísimo. esos skills? Por ahí no de toda la persona completa. Está ¿no? buenísimo. Porque si no, Esto que vamos a dice seguir Miriam. diseñando esquemas muy caros. Total. Y por ahí sumado a esto que dice Miriam, digamos, la tendencia es empezar a pagar por habilidades, ¿no? Cuando las compañías entienden claramente que las personas buscan adquirir habilidades, buscan los proyectos, por supuesto que el ambiente de trabajo es clave, porque si el ambiente de trabajo no es bueno, me voy más rápido, pero no es que entro porque quiero hacer carrera en Telefónica, sino porque hay un proyecto buenísimo donde voy a aprender, tengo la posibilidad, no sé, de trabajar con otros países. Así que la tendencia sería tener una mayor granularidad en el pago, no por posición, no por años de estar en una posición, sino por las habilidades que vas adquiriendo, y esto debería ir, si querés, de la mano a cómo se va transformando la organización, porque si la organización sigue siendo jerárquica, pero dice que va a pagar por habilidades, ahí va a haber una gran fricción. Si la organización se empieza a transformar, empieza a ser más ágil, empieza a trabajar en células y en formatos más ágiles, es más fácil que empiecen a pagar por habilidades. Y tan solo de lo que dijo Miriam, que en cualquier momento te tomamos en Mercer para que puedas hacer consultoría en compensaciones, que hoy lo que les diría es que nuestra gran pregunta es cómo pagar en dólares. O sea, hoy, si quieren, los primeros 2019-2020 empezaban las preguntas de los ejecutivos. Che, soy un ejecutivo de una multi, pero que tengo responsabilidad regional, ayúdame a hacer un business case para presentarlo. Eso empezaba en el 2019-2020. Les diría que en el 2021 en general fue mucho foco de los ejecutivos que, bueno, un ejecutivo en Argentina cobrando lo que se cobra, no lo podés retener en, digamos, en el léxico tradicional, pero hoy ya es, bueno, tenemos que dolarizar parte de la compensación para toda la población. Entonces, hoy lo que les diría, que más allá de todo lo que dijo Miriam, que estoy totalmente de acuerdo, la temática que nos llaman es cómo compensar en dólares, y acá lo que decía Cristina es fundamental. Hay empresas que tienen la posibilidad, porque generan dólares, de pagar en dólares en todas las formas que dijo Miriam, y hay otras que la verdad no tienen dólares. Entonces, aunque quieran hacerlo, tienen que empezar a ver otros vehículos y ver qué hacer. Sabés que unía un poco este último comentario tuyo, Cecilia, con lo que comentó también Miriam recién, que no sé si es una tendencia que empiece a instalarse en el mercado, ¿no? Esta cosa de trabajar para varios proyectos, y algo que dijo Cris antes en relación a que las pymes quedaban en desventaja. Y me parece que un poco capaz, tratando de construir y de ser positivo respecto de esto, haya algo donde eso de trabajar por proyectos pueda hacer que sea algo bueno para que las pymes accedan a determinado tipo de talento, ¿no? Porque si no queda un poco fuera de esta cuestión de cómo no se generan los dólares o no tengo toda la espalda como para poder adquirir a esa persona. Bueno, tal vez si pudiera adquirir pedacitos, es una solución a la que podrían llegar a estar accediendo. No sé si hay algo de eso o no. Yo sé que seguro en la audiencia tenemos unas cuantas personas que deben de estar representando empresas que por ahí no son multinacionales, sino que están más asociadas a la mediana y pequeña empresa, y puede ser interesante poder entender un poco más dónde acudir, ¿no? Como para buscar ese tipo de recurso. Ahí tan solo para complementarte, Mariel, yo creo que hay compañías que están mucho más abiertas a esto que decía Miriam, de pensar que el talento no es el interno y los full-time equivalent o las personas en relación de dependencia, y empiezan a trabajar con plataformas tecnológicas para adquirir talento. No estoy vendiendo ninguna, pero para que se imaginen tipo un Workana, donde adquieren talento como as a service, buscan lo que necesitan y hay fit o no de habilidades, tienen terceras partes,
tienen empresas que les proveen, pero empiezan a pensar el talento con este mapa ampliado. Entonces, si vos pensás el talento en un mapa ampliado, también tenés el desafío de cómo compensarlo. Pero yo creo que ese es el camino, ¿no? El camino es, como decía Miriam, che, yo hay veces, digamos, no puedo tener a tal persona todo el tiempo. Y bueno, pero por ahí puedo tener un 25% de esa persona y darle la flexibilidad a esa persona que trabaje para acá, trabaje para afuera, trabaje para empresas familiares, así que creo que es un gran cambio de los directores de recursos humanos en términos de el manejo del pipeline de talento, y creo que eso puede abrir mayores oportunidades en la medida en que no quiere la persona 100% full time trabajando conmigo. Bárbaro, bárbaro. Chicas, en honor al tiempo, nos estamos excediendo un poquito. Me gustaría hacerles alguna pregunta de las que han llegado de justamente la gente que nos está viendo, ¿no? Y hay una que tengo acá que se refería a la escucha activa e ir construyendo con los equipos el bienestar de las personas, esa customización de la que hablamos del liderazgo. Preguntan un poco dónde se pone el límite y las responsabilidades de los que dirigimos, ¿no? Indudablemente es una época que es un poco incómoda para muchos de los que tenemos equipos a cargo, dependiendo, esto que hablaban ustedes antes también, de qué habilidades hay. No sé si hay alguna respuesta para esta pregunta o es algo mucho más indagatorio de cada uno, cómo hacer para llevar adelante estas nuevas realidades, ¿no? Un comentario cortito en eso es dos cosas me gustaría decir muy cortas. Una es, yo creo que escucha activa es siempre a los efectos de ir construyendo esta forma junto con la gente, y seguir pensando que somos los que emitimos la nueva forma, sino que la vamos construyendo con la gente. Y la escucha activa para mí es escuchar lo que la gente nos dice, pero también es a veces decir, hoy fuimos a la oficina todo el día y lanzar 2 preguntas en una encuestita, ¿qué te gustó de hoy, qué no? Porque también la gente respondiendo construye y declara, en esa declaración de la respuesta declara, estuvo bien, ¿sí? Y también se afloja un poquito esto de, yo me quería quedar en casa, bueno, no estuvo tan mal encontrarme un rato, ¿sí? Entonces es en esas pequeñas respuestas donde también hay como declaraciones que nos van moviendo de lugar. Entonces, en primer lugar, no tener temor de preguntar muy seguido, cosas cortitas, muy, muy chiquito y más frecuente. Antes hacíamos una encuesta una vez por año a ver cómo está. Preguntemos 2 cosas hoy, esta semana, ¿qué pasó? Eso para mí también es una nueva forma de salir a preguntar. Y la otra es, creo que, perdóname, creo que decías algo así como a los que dirigimos nos pasa lo mismo. Entonces, somos parte del mismo cambio humano que se está dando. A nosotros también nos pasan cosas. Lo que pasa es que todavía sentimos el peso de ser los que tenemos que conducir a llegar a un resultado. Y en esta nueva forma de tener un propósito compartido y todo eso realmente debiera ser el propósito de los equipos. Por supuesto que están los que lideran, los que conducen, los que tienen una responsabilidad más alta por el tema, pero a nosotros nos pasan las mismas cosas. Por lo tanto, lo que decía Ceci al principio, que a mí me encanta, es mirémonos nosotros también, porque es más fácil entender cuando nos miramos nosotros y entendemos también lo que nos pasa a nosotros. A nosotros también nos lleva un montón de tiempo viajar al centro, decir, ¿para qué fui presencial a esta reunión? Y nos encanta encontrarnos cara a cara con alguien en algún momento. Entonces, es que realmente somos parte del tema, no somos una clase dirigente con una clase trabajadora que está rebelde con volver. Estamos construyendo una nueva forma entre todos, ¿no? Está bueno, está bueno. Bueno, a ver, la verdad que el tema da para charlar y mucho, e indudablemente no se agota ni se acaba en esta reunión, sobre todo porque, bueno, son tiempos de cambio, con lo cual seguramente vamos a ir construyendo y por ahí se puedan ir pensando también, y por qué no, sesiones a futuro. Así que les quiero agradecer muchísimo, la verdad que, como dije al principio, un panel de lujo, me dio un gustazo charlando acá con ustedes, creo que desde el lado de la audiencia seguro que también lo han podido
percibir de esta manera, con lo cual quiero agradecerle a ustedes, le quiero agradecer a todos aquellos que se sumaron a esta conversación y que estuvieron participando a través de la escucha, y hablamos mucho de escucha activa, también a través de algunas preguntas que vi que fueron siendo respondidas en el chat. Como comentamos antes, esta fue la primera charla de toda una serie de charlas que va a haber dentro de IAEF, organizadas por IAEF Ejecutivas, así que bueno, en este caso la hemos abierto, si no, generalmente es para socios, invitamos a aquellos que quieran sumarse a la asociación a que lo hagan, y a visito parroquial para los que queden. Vamos a tener el 13º simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas el 19 y 20 de abril, que está abierta la inscripción, y además el 2 de junio va a estar el Congreso Anual, que esta vuelta va a ser presencial, organizado por IAEF en el Centro de Convenciones. Así que bueno, hay una agenda vasta propia del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, en el cual se va a estar trabajando todo el año. De vuelta, mi agradecimiento, chicas, podríamos seguir hablando muchísimo más, quedaron un montón de cosas, va a estar la grabación, con lo cual yo creo que se van a poder sacar muchas frases muy interesantes que se han dicho para poder seguir elaborando el tema que, como se dijo, está en construcción. Así que gracias y buen día a todos. Muchas gracias, un placer compartir este ratito. Chao. Muchas gracias. Gracias. Chao, Buen chao. día a todos.